Está bien, sí, de todas formas. Ok. ¿Hago presentación? Como quieras. Pues leímos, mi compañera y yo, el artículo de comparativo de nuevos sistemas de capitalización en América Latina y nos interesó mucho el tema de a qué retos nos presentamos, a qué retos se presenta nuestra generación para el ahorro para el retiro. Sí. Entonces, ¿tú qué retos podrías identificar para esta nueva generación? Bueno, la primera cosa, ahora ya pasó la parte de sistemas de reparto, de Pay As You Go. Ahora tenemos la cosa de las Afores. Entonces, la nueva generación, a partir de que entraron a la fuerza laboral a partir de 1 de julio de 1997, ya no puede entrar al este sistema viejo, siempre y cuando está trabajando en el sector privado y formal, ¿no? Y ahí tú tienes que afiliarse con una Afore y ahí tú vas a tener tu propio ahorro para tu retiro. Eso es el nuevo sistema. ¿Y la compañía para la que trabajes ya no aporta nada? Eso depende. Algunas compañías hacen una pensión complementaria a ese sistema. Las compañías están obligados a pagar, más bien, el trabajador está obligado a poner una cuota, 6.5% de tu sueldo base. Eso no necesariamente el sueldo total, el sueldo base, que normalmente es mucho más bajo que el sueldo que recibes, y esa parte se destina a tu Afore. Entonces tú contribuyes esa parte, tú significa que tú más tu empleador aporta ese dinero y eso queda en tu cuenta. Y ellos invierten ese dinero. En el artículo mencionabas que con el sistema pasado no era obligatoria la contribución del afiliado. Sí era obligatorio, siempre y cuando está en el sector formal. Ok. Las preguntas que siguen son relacionadas con el sistema anterior. En el artículo, para cualquier persona la afiliación simple a un fondo de pensiones no es suficiente, sino que tienen que contribuir. Sin embargo, en el 2007 solamente el 38% de los mexicanos contribuían al sistema. Ahí viene la parte de sector formal e informal. En el primer lugar, es obligatorio, pero solamente aplica al sector formal. Entonces, si uno trabaja en el sector informal, no hay nada. Entonces, un poco más de la mitad de la población económicamente activa de hoy trabaja en el sector informal y por lo tanto ellos no tienen nada de nada. En ese sentido, como sistema viejo, como el nuevo, para los trabajadores del sector informal, no hay nada. Y de los formales, hay un bonche de personas que no tienen empleo, obviamente no contribuye, o está entre trabajos, no contribuye, y por lo tanto tenemos menos de 40% está contribuyendo. Ahorita es un poco más, pero obviamente no más de 50%, porque eso es la población que trabaja en el sector formal. ¿Y ese aumento lo atribuirías a que ha crecido la población económicamente activa? Hay un movimiento poco a poco de informal a formal, pero no es un gran movimiento. Si vemos, por ejemplo, en los países ya desarrollados, Estados Unidos, donde en los años 30, en el siglo pasado, la formalización empezó. Y en 1930, por ejemplo,
menos de 10% estaba el sector formal. 1940, ya más de la mitad está formal. 1950, 90% está formal. Eso no ha ocurrido en México. No solamente en México, sino en otros países en vía de desarrollo. Y entonces, hoy en día, ¿qué sería más conveniente para la población económicamente activa? ¿Invertir un poquito más en sus afores? ¿O en un banco o en alguna otra opción? A ver, en el primer lugar eso tiene que ver con impuestos. Si tú estás haciendo una inversión en tu propia cuenta aparte, ese es el ahorro que tú pones ahí, no es exento de impuestos. Entonces tú pones ese dinero, cobra impuesto y luego tú pones eso. Pero las afores tienen la ventaja que tú puedes poner hasta cierto tope una cuota sin impuestos. Entonces sí te conviene poner las afores. Y además las afores te dan un rendimiento que, bueno, dependiendo de en qué estás invirtiendo, con el mismo perfil de riesgo, te da un buen rendimiento. ¿Qué significa eso? Significa que si tú puedes contribuir en tu afore, eso son inversiones de bajo riesgo. Obviamente si tú inviertes, tú dices, bueno, yo voy a invertir en la bolsa, eso trae más riesgo. Entonces, para comparar dos inversiones, tú tienes que comparar con el mismo perfil de riesgo, si no, no hay una comparación justa. En promedio, ¿cuánto es el rendimiento de una afore? Históricamente es 4.2% en los últimos 20 años. Real. 4.2% real. Y para tener, ponte un pagaré o algo que tú pones en un banco, te paga básicamente cero. Real. Entonces, en ese sentido es un buen rendimiento. Y a largo plazo eso se crece mucho. Sí, claro. ¿Y cómo calificarías la eficiencia de las afores en México, comparándola con quizá países más desarrollados o con el resto de los países en América Latina? Comparando con el resto de América Latina, bueno, el pionero ahí en ese asunto es obviamente Chile, que empezó su sistema en 1980. Entonces todo se voltea a ver qué está haciendo en Chile. Y comparando con Chile, es un sistema mucho más maduro que nuestro. Nuestro empezó en 97. Entonces tiene una ventaja de 17 años extras, ¿no? Entonces ahí se invierte en cosas mucho más diversas. Tu portafolio es más diverso que cualquier otro país, y por lo tanto comparando con Chile estamos mucho más retrasados, y además ahí tú contribuyes 10% de tu... Forzosamente. Sí. Aquí 6.5%. Entonces obviamente acumulamos menos dinero. Y por lo tanto tú no vas a tener suficiente dinero en tu retiro. Realmente que necesitamos es tener un porcentaje relativamente alto cuando jubilas, que te paga una renta vitalicia o lo equivalente en tu afore. Es que mantener tu nivel de vida post jubilación que antes, ¿no? Ahí se calcula entre 60 y 70% de tu sueldo que recibiste últimamente. Si recibes eso, es razonable. Pero el afore no te va a dar eso. Tú apenas va a llegar 30% de tu sueldo. Y eso sabemos desde la entrada, no es algo nada nuevo. Yo he dicho hace 20 años que eso va a pasar, y está pasando, y eso va a pasar cuando esas personas jubilan. Todavía nadie ha jubilado bajo el nuevo esquema, porque apenas tiene 20 años. En otros 10 años va a madurar el sistema, ahí va a
jubilar a esas personas. Y para prevenir, o sea, para hacer ese porcentaje más alto tenemos que contribuir nosotros a la cuenta, ¿no? Así es. Y hay una cosa de ahorro voluntario, ahora es muy de moda hablar de eso, ahorro voluntario, y eso es una cosa imperativa para todos. Pero si no forzosamente haces a la gente, no se anima a hacerlo. Ese es el problema. Mencionabas en el artículo que una de las razones por las que no contribuyen a su ahorro es porque los sueldos base son muy bajos. Sí. Entonces, o sea, claro que es mejor ahorrar y prepararte para el retiro. Sí. Pero ¿qué tanto podríamos aumentar o qué otras modificaciones podría haber? Sí, por ejemplo, hay un plan que han implementado en algunos países, bueno, más bien algunas empresas, sobre todo en Estados Unidos, es en lugar de... hay una manera de forzar a la gente para ahorrar más. Y eso funciona así. Cuando te aumenta el sueldo, te da ese dinero extra. En lugar de hacer eso, que hacen en esas empresas es poner en tu plan de jubilación. Pero si tú vas a la empresa y dices, no, yo quiero ese dinero ahora, te va a dar. Pero resulta que 90% de la población no lo hace. O sea, automáticamente se ahorra en ese plan. De hecho, la persona que empezó con esa idea es la persona que ganó el premio Nobel hace unas semanas. Eso fue una de las contribuciones que él lo hizo. Que la gente no da cuenta o da flojera cambiar su plan, papeleo y todo eso, y no lo hace. Entonces eso suena muy bien. Es una opción, se llama default opción. Default, ok. ¿Y qué nos puedes decir sobre la competencia entre las AFORES en México? ¿Qué regulaciones hay para que te den mejores opciones? De hecho, hay muchas quejas sobre que no hay suficiente competitividad entre las AFORES. La parte de eso es el que sabe la gente sobre su propio AFORE. Por ejemplo, cuando hicimos una encuesta para preguntar a la gente, a ver, dime cuánto cobra tu AFORE. 99% no sabe. 99% no sabe cuánto cobra su AFORE. Entonces, si tú dices, bueno, mi AFORE cobra demasiado, quiero cambiar, primero tú tienes que saber cuánto está cobrando. Si tú no sabes, no vas a hacer nada. Y además, cuando preguntamos, a ver, dime cuánto dinero tienes en tu AFORE, la mitad no sabe. Entonces, si tú no sabes cuánto dinero tienes, cuánto te cobra, pues no te importa. Bueno, no hay nadie que exija la competencia. Ajá, eso es el problema. Entonces, podemos echar la culpa a las AFORES, pero es más allá de eso. Y la CONSAR está muy consciente de eso, y ellos están tratando de promover la competencia en varias formas. Algunos han funcionado, otros no tanto. ¿Cómo de qué maneras? Decir, por ejemplo, a fuerza, si tú cambias tu AFORE, no puedes ir a un AFORE que te cobra más que anteriormente. Porque anteriormente había datos que decía la mitad estaba brincando de un AFORE a otro que te cobra más. No tiene sentido. Pero si tú no sabes cuánto cobra, entonces la gente hace al azar. Claro. ¿Y cómo podríamos comparar a México con países desarrollados en el tema de ahorro para el retiro? Bueno, en países ya desarrollados, ponte en Estados Unidos. La gran mayoría recibe una pensión de Pay As You Go. La mitad recibe casi 90% de su ingreso de una cosa Pay As You Go, que ya no existe en México. Bueno, sí existe de los que está del sistema viejo. Claro. Y esas personas van a morir dentro de los próximos 30 años. Entonces eso va a dejar de existir. Pero los países ya desarrollados todavía sigue un pilar importantísimo, es eso.
Entonces no es comparable así. Claro. El único país que han hecho eso es, Chile, como dije. Hay otro país que ha hecho eso hace tiempo, fue Singapur. Pero el Singapur, en primer lugar, es un país muy chiquito. Chile es relativamente más chiquito también. Pero lo que ha sucedido en estos dos países, el ingreso de las personas ha subido bastante. ¿Real? ¿Mande? Real, sí. Estamos hablando de crecimiento de, por ejemplo, en Singapur, durante 40 años, el crecimiento del PIB hubo 10% real por año. En Chile es 6% por año, por 30 años. Si eso sucede ahí, ese problema desaparece automáticamente. Claro. Y por último, pues es claro que en México hay una muy mala cultura de prevención y de ahorro. Sí. ¿Qué podrías comentarnos de eso y cómo podemos hacer como campañas para que la gente esté más consciente? Sí, eso es otra cosa que estamos tratando de ver. Por ejemplo, si hacemos una campaña a través de Twitter, a través de redes sociales, si funciona o no. De hecho, estamos haciendo investigación, Juan Carlos Martínez Obando está haciendo una investigación justamente sobre eso. Si cuando hay un anuncio de la CONSAR o de las AFORES, ¿qué impacto tiene en redes sociales? Y eso sí aporta a concientizar a la gente para ahorrar más o no. Todavía no sabemos el resultado, pero eso es en estamos. Pues muchas gracias. De nada. Eso es todo.